Bienvenidos a mi canal. Hoy forjaremos este cuchillo de acero de Damasco con un patrón aleatorio de 660 capas. Para realizar la palanquilla usaremos acero 1080 y acero 15N20, los cuales marcaremos y cortaremos en pequeños rectángulos para posteriormente ordenar por capas. Cortadas las piezas de acero, las limpiamos por ambas caras para eliminar cualquier impureza, garantizando así la unión de las capas a la hora de forjar. Es hora de ordenar las capas. Para ello, intercalamos las piezas de acero 1080 con las piezas de acero 15N20. Debido a la diferencia de espesores de ambos aceros, colocamos por cada capa de acero 1080 3 capas de 15N20. Esto con la finalidad de igualar los espesores de ambos materiales. A continuación soldamos la palanquilla por los 4 costados, para evitar que las capas se desplacen al momento de compactarlas. Ahora iniciamos el proceso de forja. Para ello calentamos la palanquilla y sobre esta colocamos bórax, para bajar el punto de fusión y eliminar la oxidación que se produce por el calentamiento. Cuando nuestra palanquilla tome un color amarillo claro, procedemos a forjar con golpes suaves para facilitar la unión de las capas. Para garantizar la fusión de los aceros, llevamos nuestra palanquilla a la prensa hidráulica y compactamos hasta que las capas se unan por completo. Seguidamente cambiamos el dispositivo de la prensa para estirar la palanquilla hasta obtener un espesor adecuado que nos permita cortar y multiplicar las capas. Así queda nuestra palanquilla inicial con 15 capas. Ahora forjaremos nuevamente para multiplicar la cantidad de capas. Para ello es necesario limpiar los extremos de la palanquilla y cortarlos en rectángulos para posteriormente soldarlos. Es importante mencionar que una vez tengamos la certeza de que las capas están unidas, debemos invertir el sentido de forja, aplanando por las caras contrarias, dejando así un patrón visible. Obtenida una palanquilla sólida, volvemos a repetir el proceso de forja anteriormente realizado, con el fin de obtener las 660 capas. Para ello cortaremos 11 rectángulos de 60 capas cada uno.
Es hora de darle forma preliminar al cuchillo. Para esto definimos la punta y marcamos lo que será la empuñadura. Seguidamente precisamos la silueta del cuchillo, dibujando una guía para desbastar hasta conseguir la forma definitiva de la pieza. A continuación marcamos y perforamos los agujeros donde se sujetarán las cachas de la empuñadura. Después de un proceso extenso de forja, es necesario realizar un ciclo térmico de normalizado. Para esto, calentamos el acero hasta su punto crítico y lo dejamos enfriar. Esto con la finalidad de eliminar tensiones en el material. Luego del normalizado realizamos el templado, enfriando el cuchillo en aceite para que éste adquiera la dureza y resistencia necesaria. Verificada la dureza del cuchillo, procedemos a eliminar las imperfecciones y pulir la hoja. Para esto utilizaremos lija de diferentes granos, hasta conseguir el acabado deseado. Para revelar el patrón, sumergimos la hoja en cloruro férrico. En mi caso particular, lo realizo en 3 inmersiones de 10 minutos aproximadamente. Realizaremos la empuñadura marcando y cortando el material disponible. Existe una gran variedad de materiales que se pueden utilizar. En este caso, usaré cachas compuestas por diferentes maderas, que uniremos al cuchillo con pegamento y pasadores. Finalmente, damos la forma deseada a la empuñadura e impermeabilizamos con pegamento instantáneo. Y de esta forma concluimos el proceso de elaboración de este cuchillo, obteniendo como resultado este patrón de 660 capas. Si te gustó, recuerda suscribirte, dale like y comenta qué te gustaría ver en un próximo video.